Y en pleno proceso de renovación de la selección peruana, uno de los puntos en los que esta nueva federación, a mando de Jan Ferrari, Manuel Barreto y José Bellina, está haciendo hincapié es en la búsqueda y prueba de talento extranjero con raíces peruanas. De esto ya hemos hablado en varios videos anteriores. En esa línea, la selección peruana sub-15, con varios jugadores extranjeros con raíces peruanas, como el suizo peruano Mateo Berson o el colombo peruano Samuel Hernández, dio a tener una participación internacional en la Copa Limonta sub-15 que se desarrolla en Brasil. Y si bien en el primer partido nos fue mal, porque perdimos contra los brasileños del Barra, por la mínima diferencia ante un mal pase a la defensa peruana, nos recuperamos en el segundo encuentro este martes ante el Atlético Paranaense, ya que le ganamos por 2-1 con un golazo que está llamando la atención de medio mundo en las formativas. Y es que en el primer tiempo, John Jairo Guzmán abrió el marcador demostrando no solo un buen físico, sino también su técnica para sacarse un rival de encima y la visión para metérsela por encima al portero. Y aunque aún quedan varios partidos en esta competición de menores, de lo que más se habla alrededor de nuestra bicolor es la participación de este nuevo titular de hoy, John Jairo Guzmán. Pero ¿quién es este delantero que parece salir de la nada? Estamos hablando de un 9 que está formándose en Universitario de Deportes, con un somatotipo que es un verdadero portento en el fútbol juvenil peruano, con 1,90 m de altura. A sus 15 años es algo que no se ve todos los días. Es el delantero centro clásico, muy diario, que todos los equipos sueñan con formar. Ya habíamos visto pinceladas de su carácter en agosto, cuando en un partido contra Paraguay asumió la responsabilidad de patear un penal decisivo y lo convirtió como si nada. Ese temple en momentos clave es lo que separa un buen prospecto de una futura figura. Y es que la mayoría de scoutings coinciden en lo mismo. Es un diamante en bruto. John Jairo requiere un proceso de pulido excepcional. Su principal desafío será consolidar una base técnica sólida, control orientado, pase, definición con ambos pies, para que su juego no se convierta en unidimensional, dependiendo únicamente de su ventaja física. El riesgo, y lo hemos visto 1000 veces, es que un club presionado por la necesidad lo promueva al primer equipo antes de que esté listo, quemando su potencial y desechándolo como tantas otras futuras promesas. Además, a su edad y con ese físico, un plan integral de desarrollo es crucial para ganar más masa muscular de forma correcta y evitar de paso lesiones, un punto que los propios hinchas ya están destacando en redes sociales. Y justo en este punto entran los rumores más jugosos. Es que según se comenta en los círculos scouting internacionales, la proyección de John Jairo Guzmán ya encendió las alarmas en el mercado internacional. Se rumorea con mucha fuerza e interés, sobre todo de clubes portugueses, cuyo modelo de negocio es perfecto para este caso: identificar talento joven en toda Sudamérica, desarrollarlo en su liga competitiva o en todo caso en sus buenas divisiones menores, para luego revenderlo a las grandes ligas europeas con una plusvalía enorme. Para ellos, John Jairo Guzmán, su físico de impacto, sus primeros destellos de gol y sobre todo su personalidad son el prototipo ideal de una inversión a futuro. Algunos portales incluso mencionan el interés y que ya habría un seguimiento cercano. Esto plantea un dilema histórico y sobre todo enorme para Universitario de Deportes. Por un lado, tienen en sus manos a unas promesas más llamativas en los últimos años en las delanteras nacionales. Un futbolista que con paciencia y un proyecto serio puede hacer el fichaje bomba surgido en la casa y liderar una ofensiva por mucho tiempo, convirtiéndose en un referente del equipo. Por otro lado, enfrentan la tentación o la presión financiera real de una posible venta al extranjero. Una oferta jugosa de un club europeo podría ser muy difícil de rechazar para las arcas del club, aunque también del entorno del futbolista muy seguramente van a querer transferirlo lo más rápido posible. Sin embargo, el riesgo de una venta prematura es enorme para este futbolista. Ir a Europa tan joven, según debut profesional en Perú, y sin la base técnica completamente desarrollada, puede significar terminar perdido en categorías inferiores en algún club europeo, sin los minutos de competencia real que requiere para crecer. Ser un negocio financiero cortoplacista que hipotecaría su desarrollo. La clave está en el timing y en la elección del destino correcto, si es que la venta es inevitable. Todo que entonces en un veremos que define el modelo de los clubes peruanos. ¿Podrá la U diseñar y ejecutar un plan a largo plazo para John Jairo Guzmán, dándole minutos progresivos en reserva y luego una transición cuidadosa al primer equipo? A pesar de la inmensa presión por resultados inmediatos, en el club de ATE siempre existe, o terminará siendo otro caso de esos talentos que se nos escapan en Europa antes siquiera de debutar en la Liga 1. Es un negocio donde el club gana un dinero hoy, pero donde el futuro del fútbol peruano y la carrera del futbolista pueden jugarse una carta incierta. La pelota por ahora está en la cancha de los activos cremas y en la serenidad de la familia y el entorno del futbolista que pueda manejar una carrera profesional que puede ilusionarnos con que en un futuro sea el nuevo titular de la selección peruana. Pero ¿tú qué crees? ¿Qué se debería hacer en este caso?
venderlo pronto ante una buena oferta del extranjero, o armarse de paciencia, resistir la presión y construir una figura propia aunque eso implique un riesgo deportivo. Lo cierto es que este John Jairo Guzmán es uno de los pocos delanteros jóvenes que aparecen como posibles nueves del futuro de nuestra blanquirroja, porque si revisamos las pasadas eliminatorias sudamericanas, fuimos una lágrima de cada arco rival. ¿Pero por qué pasa esto? La respuesta duele, pero es clara, estamos atados al pasado. Paolo Guerrero, con 41 años, sigue apareciendo como vital, al punto de que hasta se dio el lujo de marcar ante Bolivia y convertirse en el goleador más veterano en la historia de las eliminatorias sudamericanas en hacerlo. Por eso, lejos de ser un motivo de orgullo, refleja lo mal que estamos en ese aspecto. Y si en este 2025 seguimos dependiendo de un delantero de 41 años, algo anda pésimo en la estructura, en la formación de delanteros. Y si Gianluca Lapadula en su momento nos dio ilusión, hoy luce apagado, sin chispa, desconectado del sistema y con un rendimiento muy flojo en sus últimos equipos en la Serie B de Italia. La química que tenía antes con el equipo de todos ya no fluye, se le nota sin aire, como si la edad y las lesiones hubieran acelerado su desgaste. Desde afuera, cualquiera lo ve obvio, no hay una nueva camada de delanteros. En la Liga 1, Alex Valera ha sido el único con números decentes, con 13 goles en la temporada, pero el resto no existe. No aparece un killer como había en otros tiempos. No hay un 9 de área que realmente asome como candidato natural a tomar la posta en la selección peruana. Y no es casualidad, porque los clubes profesionales prefieren traer extranjeros antes que apostar por canteranos nacionales. Y lo más grave es que las divisiones menores prácticamente están olvidadas. Lo de Valera con la U fue casi un accidente, no un producto del sistema que lo formó y lo preparó. Es la excepción a la regla que podría no funcionar. El problema entonces no es solo de nombres, es estructural. Hay ausencia de formación seria, falta de inversión y promoción en juveniles, pocas oportunidades para los chicos que dan el salto al profesionalismo. Aparecen jugadores por intuición o por azares del destino, no porque existe un plan real de desarrollo. Mientras eso no cambie, vamos a seguir en círculos viciosos donde nuestra esperanza será seguir llamando a Paolo Guerrero aunque tenga 45, o rezar porque Lapadula se encienda de nuevo cuando la realidad es que ambos ya están de salida. El resumen es simple pero brutal, no hacemos goles, los delanteros no responden y no hay reemplazo a la vista, y eso no se arregla con cambiar un nombre por otro en la convocatoria de Ibáñez. Es un problema de raíz que exige revolución, invertir en canteras, apostar por jóvenes talentos como Yori Maldo o Luis Ramos, darles espacio en la mayor y construir un proyecto que no dependa de milagros. De lo contrario, seguiremos condenados a mirar hacia atrás y recordar viejas glorias mientras el presente nos escupe en la cara. Los números son claros. En 16 partidos disputados, Perú apenas ha marcado 6 goles. Somos de lejos la peor ofensiva del torneo. Y lo más bochornoso, ninguno como visitante. Los que sí marcaron fueron futbolistas que no son delanteros: Yotun, Callens, Araujo y Andy Paul. Los 9 con más minutos, como Lapadula, Valera u Ormeño, no marcaron ningún tanto. Solo Paolo Guerrero y Edinson Flores lograron meter un gol como delanteros netos ante Bolivia. Y si te pones a hilar más fino, el último delantero aparte de ellos en marcar en eliminatorias fue Gianluca Lapadula en marzo del 2022. 3 años. En 3 años apenas se marcaron 2 goles en pies de delanteros netos en partidos oficiales con la selección peruana. Entonces, ¿de qué sirve tener tantos delanteros veteranos si no hay recambio? Dependemos de figuras desgastadas. No salen nuevos goleadores de la Liga 1, no hay creación de juego ofensivo como antes cuando Cueva o Carrillo pueden inventar algo distinto en la parte de arriba. Y encima, tácticamente, somos un desastre. Si bien con Ibáñez hemos cambiado el 3-5-2 de Jorge Fossati, que era un dolor de cabeza, el equipo igual sigue generando muy poco y rematando mucho menos. Los delanteros aún se ven incómodos, sin espacios, que al final quedan como los culpables de un sistema que no los alimenta. Y ni qué decir de la inestabilidad técnica. Primero Reynoso, luego Fossati, ahora Ibáñez, cada uno con su librito, ninguno con continuidad, y así es imposible hablar de proyectos. Ahora, si queremos hablar en serio del futuro, toca mirar a los jóvenes talentos que en algún momento podrían ser convocados a nuestra blanquirroja. Y no es que nos sobren opciones, porque mientras más Alberto Velázquez, más Martínez, más Guzmanes logremos captar y potenciar, más cerca estaremos de volver a tener delanteros de verdad. Si esto no se hace, seguiremos en este laberinto infinito donde cada convocatoria es más de lo mismo, con veteranos que ya no pueden y con hinchas resignados a esperar milagros que nunca llegan. Lo cierto es que la selección requiere un cambio real en el ataque, y ese camino empieza hoy, no en el 2030. Depende de todos, de la federación, de los clubes, de cómo hacen su trabajo en formativas, de que también den oportunidades a sus canteranos en los equipos profesionales, y de nosotros los hinchas, que debemos exigir un proyecto más serio. Yo desde aquí te lanzo la pregunta: ¿quién tendría que ser el delantero del futuro en la selección peruana?
¿Seguiremos con Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Valera como parche? ¿O arriesgamos con Guzmán, Martínez o incluso Alberto Velázquez? Ya sabes que te leo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Entonces queda claro que el problema de Perú es básicamente la delantera, y por eso es que estamos haciendo videos al respecto de los nuevos delanteros que pueden aparecer, ¿no? Porque así como aparecen algunos, desaparecen otros, aparecen nuevos talentos que por ahí uno los tenía mapeados, por ejemplo John Jairo Guzmán, que ha dado de qué hablar en esta selección sub-15 que está en Brasil, no solo por el gol que marcó esta semana, sino también por todo lo que está haciendo, por su buen mototipo, por su edad, por su técnica también, pues, ¿no? O sea, se parece a cierto punto en Víctor Guzmán, que es un delantero alto, joven, y que ya está en Portugal. De hecho, también marcó un gol el día de ayer, el viernes pasado. Así que es un jugador que está, digamos que está ahí peleando por ser profesional en Portugal y luego ingresar a la selección. De hecho, ya estuvo invitado como sparring en la selección peruana. Esto quiere decir que son jugadores que tienen potencial de selección, y eso es lo que nos falta en estos momentos. Entonces, que para que este John Jairo Guzmán es muy importante, porque a sus 15 años es un jugador que todavía puede tener, o sea, hay muchas cosas que tienen que mejorar y que lo va a hacer, y ojalá que lo haga, y que no se desvíe en el camino, pues, ¿no? Que tenga un buen entorno, que lo sepa cuidar, y que poco a poco lo lleve por ese camino para que migre, para que sea venido pronto al extranjero y que se potencie ya afuera. Así como lo está haciendo Sawyer, así como está haciendo, dijimos, de Matías Martínez, por ejemplo, que está en Portugal también, y otros más, ¿no? Lamentablemente lo de Juan Pablo Goycochea no está haciendo lo que él pensaba en Argentina, y lo de Sebastián Piñero, otro que podía en su momento ser el 9 de la selección, tampoco está rindiendo, no tiene las oportunidades que él quisiera en España. Pero así como estos se apagan, aparecen otros más que ojalá tomen la posta. Lo que es lo que más nos falta, es la zona donde más nos cuesta encontrar recambios. Aparte del tema de Alberto Velázquez, y a ver si es que si se anima por jugar por Perú del todo. Eso significa que haga un cambio de federación, haga el One Time Switch en la FIFA y pida jugar por Perú. Él no está todavía decidido, ha jugado un par de partidos amistosos con Perú este año, pero o sea, no es que esto le haya convencido del todo. Y así como hay otros más en el extranjero, no solamente delanteros, sino volantes, defensas, ¿no? Laterales, zurdos, diestros, que están ayudando. Ayer les hablábamos acerca de Mateo Pérez Vinglov también, que está pensando si es que representar a Suecia o representar a Perú. Él está abierto a ambas opciones, no le cierra la puerta a nadie. Obviamente que sí tira más para Suecia que para Perú, pero él sabe perfectamente que a la selección adulta sueca, jugando en el Dinamo Zagreb, no es, digamos, la mejor liga o el mejor equipo para que pueda llegar a una selección adulta. Es algo que la rompa en el Dinamo, que digamos que no está pasando esto, pues, ¿no? Pues para ser un lateral es difícil destacar como lateral izquierdo en una liga como la croata. Pero vamos a ver qué pasa. Por ahí se transfiere un equipo más grande en una liga top de Europa, la cosa cambia, pues, ¿no? Pero por lo pronto la tiene bien complicada Mateo Pérez. Igual Alexander Robertson, pues, ¿no? Que también está entre Australia, entre Perú. Él quiere Australia, sí, pero sabe perfectamente que no lo van a llamar. Ya les avisamos que le han dicho, o él ya se filtró, ya le han casi se ha comunicado, casi ya que le han dicho que no va a jugar para Australia, no lo van a llamar al mundial. Entonces le queda básicamente esperar al 2026, a julio, y por ahí que lo llame Perú, pues, ¿no? Entonces, así como estos jugadores, hay varios más que están en ese trayecto, pues, ¿no? Están en esa espera, están en esa evaluación. Pero por lo pronto acá tenemos jugadores que hay que potenciarlos, ¿no? Porque como decía John Jairo Guzmán, no va a tener oportunidades en la U, así como las tuvo Víctor Guzmán o Vasco Sawyer en Alianza Lima. Lamentablemente los clubes más grandes del país, que tienen por ahí la mejor infraestructura, en el caso de la U, por ejemplo, en menores, no le da oportunidad a sus jóvenes canteranos, y eso en parte nos molesta. O sea, nosotros que no somos hinchas de la U, ni de Alianza, ni de Cristal, ni de nadie, o sea, nos molesta, nos fastidia de que teniendo talento, teniendo capacidad para formarlos mejor, no les dan la oportunidad a estos jugadores jóvenes. Por ejemplo, el caso de el mismo Guzmán también en la U, o sea,
teniendo pues esa calidad, o sea, esa capacidad no se la dan, y no se la dan porque pues no piensa en eso, ni no cree. Igual pasa con Gorosito, pues, ¿no? Por más que digan que no, que él hizo debutar a Piero Cari, pero y al margen de la disciplina no. O sea, es bien raro y a la vez tiene un montón, o sea, Alianza ha exportado cantidad de jugadores al extranjero, sobre todo Europa y Portugal, y que no han debutado en Alianza, o sea, en primera Alianza, ¿no? Porque el técnico, obviamente, con la presión de ganar cada fin de semana y pelear por el título y las copas internacionales, no le da oportunidad a los jóvenes de sus canteras, a pesar de que tienen muy buenos talentos. El único club que por ahí más o menos sí tiene esa misión de probar a sus jugadores jóvenes es Cristal. Algo a Melgar, pues, ¿no? Pero después paramos de contar, el resto son equipos envejecidos de 30 años, tíos de esa edad, o argentinos, uruguayos de esa edad, que prefieren perder la categoría, perder partidos, perder el título con veteranos de 30 años a jugársela con futbolistas de sus canteras de 18 o 20 años, porque piensan que esto les va a poner en contra de la tribuna, pues, ¿no? La cosa de que ese es el tema crítico en el Perú, que no hay esa cultura de formación, de promoción de jugadores jóvenes. Y mientras no la haya, va a ser bien complicado. La federación, ya dijimos ya, con Ferrari al mando, Manuel Barreto también, y José Bellina, quieren hacer un cambio poquito en esas, no sé si la base del campeonato, pero sí un poco en estos requerimientos o exigencias para el próximo año, ¿no? Que es a empezar a obligar a poner a sub-20 o sub-23 en cancha, dicen por lo pronto en la lista. Muchos piden también que retornen la bolsa de minutos para que esto cambie, porque muchos de los jugadores de la pasada selección peruana que nos llevaron al Mundial de Rusia y fueron subcampeones de América, muchos de estos aparecieron por la bolsa de minutos. Incluso los actuales también, muchos de estos jugadores aparecieron por la bolsa de minutos. Entonces, y la quitaron simplemente porque los clubes se lo pedían, ¿no? Porque a los clubes no les conviene que haya bolsa de minutos, porque si no van a tener que formar mejor a sus canteranos, pues, ¿no? Los clubes, sobre todo los de provincia son los que tienen el problema, porque ellos tienen que, con la bolsa de minutos tenían que encontrar jugadores de cierto nivel para que los pongan en la cancha. O sea, no puedan poner un jugador de 20 años que no tiene la capacidad para un partido de primera división. Entonces, o les quedaba prestarse de la alianza de sus reservas, de sus canteranos, o en su defecto tenían que ellos que formarlos, pues ello significa inversión de tiempo, inversión de dinero, inversión de esfuerzos, y eso es lo que no querían, pues. Entonces, sobre todo los clubes de provincia son los que no querían la bolsa de minutos y ponían la excusa que no, mira, pues, mira lo que pasa en Argentina, mira lo que pasa en Brasil, mira lo que pasa en Uruguay, ahí no obligan a los clubes a ponerlo, ellos lo ponen porque son buenos, pues, ¿no? Entonces, como si la realidad argentina, brasileña, uruguaya, colombiana, ecuatoriana, paraguaya es la nuestra, pues totalmente diferente, pues, ¿no? O sea, nuestra realidad, sacando la infraestructura y el dinero, es más a la mexicana que el continente acá sudamericano. En Sudamérica la mayoría de clubes, sobre todo los chicos, se mueren formando jugadores jóvenes porque saben que esos son sus ganancias anuales. Ellos saben perfectamente que si no venden jugadores al extranjero, no venden jugadores a los equipos grandes, se mueren de hambre. Acá los clubes simplemente agarran el dinero de la televisión y ya está, pues, ¿no? Cosa que no pasa en Uruguay, no pasa en Paraguay, no pasa en Colombia, no pasa en los demás. Sacando a Brasil, después el resto de los clubes no vive de la televisión, pues, ¿no? O sea, la televisión es un ingreso mínimo, o sea, es un ingreso pero no es el mayor. Acá la televisión representa el mayor ingreso de los clubes, sobre todo de provincias chicos, ¿no? Porque en ninguna parte le dan esa cantidad de dinero. O sea, en Colombia no dan $1.000.000 por televisión a clubes como Cúcuta, ¿no? Como, no sé, Cortuluá, o sea, El Pasto, clubes con el respeto que ellos merecen, que no son los grandes de su país, pues, ¿no? Se reciben 300.000 al año, ¿no? $500.000 y esto, exagerando los clubes grandes, pero el resto no recibe $1.000.000 como reciben acá. Clubes como el Sullana, como la ET Tarma, como el Juan Pablo, ¿no? Reciben esa cantidad. Yo entiendo que recién a destiempo con esto del 11 en Sports, pero es otro tema. Entonces los clubes acá prefieren estar sin formar jugadores, sin invertir un centavo, invirtiendo lo mínimo necesario en sus menores, no importa cómo salgan los jugadores, contar de cumplir con la federación lo que le pide en cuanto a menores, y luego de eso cobrar el dinero de televisión y ya está, se olvidaron. Ahí se acabó, pues, ¿no? Entonces a ellos sí no les convenía la bolsa de minutos porque les obligaba a así formar bien a sus jugadores sub-20 para que estén en los partidos de primera división, pues, ¿no? Porque
con esta bolsa de minutos sí o sí tenían obligatoriamente que formar mejor a sus futbolistas que estén en la Liga 1. Ese es el detalle, pues, ¿no? Por eso que no quisieron y por eso en Mancha fueron a la federación en su momento a exigirle, a reclamarle, con la excusa de que no, en otros países no hacen eso, pues, ¿no? Cuando nuestra realidad no es la de Sudamérica, sino más que todo la mexicana, y decía la mexicana no por la infraestructura, porque obviamente México nos saca 10 veces más ventaja en esto, pues, ¿no? Pero a lo que me refería es que México, por ejemplo, igual que nosotros, no promueve el talento joven. Es bien raro. México compra del extranjero, o sea, compra de afuera de México, compra de Colombia, compra de Argentina, de Brasil, y compra muy bien. Pero el problema de México es que no exporta. ¿Cuántos jugadores mexicanos se exportan? ¿Cuántos mexicanos hay en Europa? Son muy pocos, pues, ¿no? Es la misma realidad de Perú. Perú básicamente compra jugadores del extranjero, o sea, sobre todo argentinos y brasileños, argentinos y uruguayos, sobre todo. A eso se puso los colombianos o los ecuatorianos, así. Pero es básicamente eso, pues, ¿no? Y ahora incluso que es aumentar el cupo de extranjeros a 7, los equipos que no tengan nacionalizados, que es otro tema. Los nacionalizados, que es una vergüenza. Ya hace un par de años Melgar hubo un partido de copas internacionales, creo que un partido sudamericano o fase previa de Libertadores con casi 8 jugadores del extranjero. Su equipo tenía 3 peruanos y eran 8 extranjeros, entre extranjeros puros y nacionalizados. Entonces, así, ese caso es el caso puntual de cómo acá la cultura del país de formación de jugadores jóvenes, promocionarlos y no hay, y venderlos no hay. Por eso, en ese punto los menores estamos más cerca a México que a todo Sudamérica, pues, ¿no? Y por eso en México sí hay especie de bolsa de minutos, sí exigen a los clubes poner sub-20, porque si no los ponen, ¿no? Si no los obligan a los clubes mexicanos, no los ponen a puro extranjero de 30 años o de 20, 27 por ahí, y con eso juegan, ¿no? Porque en México sí hay una exigencia fuerte a varios equipos, a Cruz Azul, al Pumas, al América, al Chivas, al Atlas, ¿no? O sea, equipos grandes que peleen por el título, ahí se exigencia todo el fin de semana. Entonces ahí sí, igual que en Perú, no tienen la cultura de poner a jugadores jóvenes porque saben o allá piensan de que eso es regalarles puntos al rival, pues, ¿no? Igual pasa acá. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo espero que esto cambie, esta cultura cambie, esperando de que este John Jairo Guzmán u otros delanteros más puedan aparecer y luego muy pronto ser bien al extranjero, pues, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero tú qué piensas. ¿Te gusta este John Jairo Guzmán? ¿Qué otra alternativa crees que debería ser llamado convocado a la selección peruana del futuro? No ahora, sino en el futuro. Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete. Nos vemos mañana, por la semana. Chau.